Incertidumbre y tensión a horas de que inicie el cónclave en el que se elegirá al nuevo Papa. En la Capilla Sixtina se ultiman los preparativos para acoger a los 115 cardenales que tienen la responsabilidad de elegir al nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Los electores del máximo jerarca de la Iglesia oficiaron distintas misas en las iglesias romanas que tienen asignadas e imploraron al Espíritu Santo sabiduría para elegir al pontífice que necesitan los feligreses. Cobertura especial de NTN 24. Saludamos a esta hora a nuestro enviado especial a Ciudad del Vaticano, Camilo Chaparro. Camilo, buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes. Aquí en Roma ya son las 6 en punto y todo está listo, menos de 40 horas para iniciar uno de los cónclaves más difíciles de los últimos 100 años, el cónclave que elegirá al sucesor de Benedicto XVI, el Papa que renunció después de 6 siglos que no sucediera eso en la Iglesia Católica. Tengo como invitada a una de las mujeres que más sabe de la historia del Vaticano, que más sabe de la realidad del Vaticano, y la hemos convocado para que nos ayude un poco a leer lo que puede ser este cónclave. Doña Paloma Gómez, ¿qué espera usted de este cónclave que se nos viene? Yo creo que será un cónclave breve, que tendremos pronto Papa, pero ¿quién es ese Papa? Yo pienso que se tratará de que sea italiano, pero... O sea, ¿usted le apuesta a la teoría que el pontificado después del 78 regresa a los italianos y no que se extiende a América o Asia, por ejemplo? Yo creo que no es porque sea italiano, sino porque el perfil de los italianos, algunos de ellos, como por ejemplo el cardenal Scola, pues tiene todas aquellas necesidades que la Iglesia hoy necesita y afrontará los desafíos también que le esperan. Entonces, si no hubiera encuentro entre, digamos, dos italianos, sí que podría haber el Papa sorpresa. Pero ¿usted no cree que los escándalos de filtración de documentos son netamente de la curia italiana y que la del resto de curia del mundo no tiene nada que ver y eso la ha desprestigiado? La curia. Pero el cardenal Scola no tiene nada que ver con la curia. O sea, la curia es el gobierno de la Iglesia con personas que llevan el timón ayudando a Pedro, pero no significa que los cardenales italianos sean curiales todos. Doña Paloma, ya regreso con usted. Hemos preparado en nuestro Centro Internacional de Noticias un informe sobre estas horas previas a este cónclave que sin ninguna duda será histórico y que está envuelto en una polémica que terminará cuando haya humo blanco sobre la Capilla Sixtina. Así amaneció la Plaza de San Pedro en el segundo domingo consecutivo, sin papa y sin el tradicional rezo del Ángelus. Estamos esperando, finalmente habrá un nuevo papa, esperemos que sea tan bueno como el anterior. Los cardenales electores oficiaron una misa en las iglesias romanas que tienen asignadas e imploraron al Espíritu Santo que sepan elegir al pontífice que necesitan los feligreses. Todos nos estamos preparando para el cónclave, porque necesitamos tomar la decisión correcta, elegir quién será el nuevo papa, el sucesor de San Pedro. A menos de 48 horas todo está casi listo para que inicie el cónclave en la Capilla Sixtina. NTN 24 recorrió el lugar donde se adelantará la reunión a puerta cerrada en la que se elegirá al nuevo jefe máximo del Vaticano. Los trabajadores tienen hasta el lunes a medianoche para finalizar el acondicionamiento del lugar y registrarlo en búsqueda de micrófonos o posibles métodos para filtrar información. Además, ya fue instalada la estufa que se usará para quemar las papeletas de voto y otra de apoyo, por cuya chimenea saldrá la fumata blanca que anunciará al mundo junto al repique de las campanas del Vaticano que hay un nuevo sucesor de San Pedro. El portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, señaló que durante las congregaciones previas al cónclave, los purpurados hablaron sobre lo que se espera del próximo Papa, el trabajo de la curia y la situación de la Iglesia en el mundo. Creo que poco a poco, uno puede decir que no hay exactamente un perfil, pero se necesita un determinado hombre de calidad, un hombre de enseñanza, de diálogo, un pastor y un verdadero artesano para la comunión de la Iglesia Universal. El próximo martes se cerrarán estas puertas y solo se abrirán cuando la Iglesia Católica tenga un nuevo jerarca. La mayoría de cardenales electores dedicó el domingo a oficiar misas en diferentes parroquias de Roma. Algunos de ellos, sobre todo los norteamericanos, hablaron con los medios. Doña Paloma, le quiero preguntar eso. ¿Este cónclave ha sido marcado por la participación
de los cardenales de Estados Unidos. Los 11 hicieron ruedas de prensa, el Vaticano los mandó, no le gustó. ¿Qué opina la participación de ellos? Yo creo que han sido un aire fresco en la Iglesia. Estábamos acostumbrados a no tener cardenales que hablaran tanto y nos hemos encontrado, por ejemplo, con el cardenal Dolan, que, bueno, que habla con todos, que dice cosas como que si a mí me eligieran es que alguien se había fumado un porro, o bien decir, sí, estoy en la lista de los cardenales y soy el primero para mi madre. O sea, esa anécdota que nos dan los americanos, ese aire nuevo, pero eso no significa que pueda ser el pastor que nos va a guiar en los próximos años, ¿no? Como papa. Puede serlo, puede ser. Yo personalmente, más que el cardenal Dolan, si fuera el Espíritu Santo, pues me gustaría mucho el cardenal O'Malley, un franciscano, un hombre que llevaría a la Iglesia a esos años de la Iglesia primitiva, pero más usted humilde. cree sobre eso, usted cree, los mismos cardenales de Estados Unidos han dicho que aunque tienen gente muy preparada para ser papa, consideran que no es el tiempo por la connotación política que implicaría darle a Estados Unidos, además del poder militar y económico, el poder espiritual del mundo. Indudablemente también pensemos que por vez primera en el cónclave ha entrado un chino. Entonces, un papa chino, por ejemplo, o una iglesia china, digamos, de cara a Estados Unidos, pues podría crear algún problema. Pero yo creo que los cardenales piensan más en el perfil espiritual, apostólico, sepa idiomas, porque tiene que hablar español, porque hoy la Iglesia está en lengua española, digamos, la mayoría de la Iglesia. Sí, eso es evidente. Y entonces, pues tenemos, por ejemplo, a Huele, que se habla español perfectamente, que en Colombia ha tenido un punto muy importante dentro del seminario, por ejemplo, bueno, de los sacerdotes. Ya ahorita hablamos de los latinoamericanos. Paloma dijo una cosa que es una curiosidad, y es que entra por fin a un cónclave después de 2000 años un cardenal chino. Él es de Hong Kong, pero no es la única curiosidad, hay otra. El cardenal Walter Casper entra al cónclave violando una norma que se lo permite la sede vacante de los 80 años. Cumplió el 5 de marzo los 80, pero como estamos en sede vacante, que no hay decisiones trascendentales dentro de la Iglesia, no las pueden haber, él entra al cónclave con 85 años, 7 días. Esta es la expectativa que genera la elección de un nuevo pontífice en el mundo, que tanto católicos como no creyentes han encontrado a su manera como hacer parte de esta histórica jornada. Es el caso de esta página web, adopacardinal.org, en el que se insta al navegante a adoptar a un purpurado. Según el mismo portal, creado por un grupo de jóvenes católicos, ya son alrededor de 450.000 personas a las que al azar se les asigna el nombre de uno de los cardenales para que el feligre rece por él hasta la elección de un nuevo papa. Las casas de apuestas también hacen parte de esta votación. En varias páginas web, el cardenal italiano Angelo Scola es el favorito de los apostadores para asumir el trono de San Pedro, seguido por el ganés Peter Turkson y Tarcisio Bertone, cardenal carmalengo a cargo del gobierno del Vaticano. Expertos afirman que las apuestas por quién será el sucesor de Benedicto XVI pueden llegar a los 11 millones de euros. Por otra parte, ya se conocen detalles sobre las votaciones una vez comience el cónclave. Se tiene estipulado que éstas se lleven a cabo el mismo martes. De no salir elegido en esa primera votación, los siguientes días se votará 2 veces en la mañana y 2 en la tarde. Según expertos, de presentarte una fumata a media mañana o media tarde, señal que hay un nuevo papa. ¡Habemos papa! Insisto en esa curiosidad del cardenal alemán Walter Casper, entra al cónclave con 80 años, 5 días, será el mayor, el menor tendrá 55 años entrando a este cónclave. Doña Paloma, hablábamos de un tema y es los papables latinoamericanos. ¿A quién ve? Diría un canadiense muy latinoamericano, diría Ouellet, que está muy vinculada a Colombia, concretamente, ha estado muchísimos años como rector del seminario en Colombia, habla perfectamente nuestra lengua y es un hombre que conoce toda la problemática de América Latina perfectamente también. ¿Más que los brasileros y el mismo hondureño? Diría también que Brasil tiene al cardenal Scherer, de origen alemán, que es uno de los papables con, digamos, con mayor base. Pero, ante todo, no olvidemos ese refrán italiano que dice que el que en el cónclave entra papa suele salir cardenal. Sí, pero su apuesta está definitivamente en que el pontificado regresa a Italia. Yo creo que sí.
Me puedo equivocar, por supuesto, pero yo creo que si no hay enfrentamientos como ocurrió cuando la elección de Juan Pablo II, que hubo un enfrentamiento entre dos italianos, no enfrentamiento físico, sino que los votos no parecían de uno a otro, entonces salió el Papa sorpresa, que fue de verdad una gran sorpresa para el mundo, porque fue Karol Wojtyła, Juan Pablo II. Aquí puede ocurrir lo mismo, aunque yo creo que los cardenales, el hecho de haber sido unas congregaciones generales muy largas, ha hecho que el cónclave pueda ser más breve. Sí, una última pregunta. ¿No sería un retroceso para la Iglesia Católica regresar a un papa italiano? No, la Iglesia no retrocede. La Iglesia no tiene ni nostalgia del pasado ni miedo al futuro. Esta es, digamos, el análisis de una de las expertas en temas del Vaticano. Le apuesta a un papa italiano. Gracias por su colaboración. Esperamos que si resulte un conclave corto, digamos máximo 2-3 días. Que salga el cardenal Scola, bueno, me van a tener que hacer un monumento. No, pero está en campaña por Scola. Es el candidato de la prensa italiana. Sí, pero yo no soy italiana. Yo sería más, si pudiera, por el cardenal de Boston. Ese es el que a mí me encanta. El franciscano. El franciscano. Me encantaría un San Francisco del siglo XXI. Los cardenales norteamericanos, concretamente los de Estados Unidos, han sorprendido, como lo dijo Paloma, porque por su desparpajo, su tranquilidad, le han dado, digamos, la cara a los medios sin ningún problema, han sido elocuentes, dicen lo que piensan, han enfrentado unos retos que aparentemente los han sabido resolver y todo está a la espera al humo blanco en la Capilla Sixtina. NTN seguirá pendiente minuto a minuto de estas históricas jornadas de un cónclave que será, digámoslo en términos periodísticos, pero en términos históricos fascinante. Sigan en nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches en Roma.